Dios le bendiga, hermano. Voy a estar compartiendo con ustedes unas 3 revelaciones. Son cortas, pero el mismo Señor Jesús me la hablaba con su palabra. Es tan bonito la voz del Señor, su presencia cuando te trae una palabra, una revelación de lo que Dios hará con su pueblo. Quiero decirle que lo viví en el día de hoy. Muy hermosa esta revelación. Hoy estamos a 29 de septiembre 2020 y el Señor se acercó a mí y me hablaba con palabras. Pero quiero darle una cuanta revelación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y digo amén. La primera revelación fue esta. El Señor me mostraba los Estados Unidos. Veía un corre-corre en aquel país y muchas policías o equipo de protección al presidente que rodeaban al presidente Donald Trump. De repente yo podía ver que allí en ese país hubo un atentado, como si el enemigo había usado a un chino para hacer un atentado, y todo países querían entrar en guerra. Al mismo instante yo vi que Donald Trump salía intentando controlar a la humanidad con su palabra y el mandato que él daba para que la humanidad se sometieran a las leyes estatales y la gente no obedecía. De repente yo veía que se levantaron unos cuantos doctores y empezaron a regar lo que es unas inyecciones y estaban inyectando a muchas personas. La inyección hacía que estas personas caminaran en la calle, parecían gente que ya habían perdido el control de la cabeza. Lo volvía loco y lo hacía ser como gente trastornada y le controlaba el cerebro. Cuando yo veía que de ese mismo medio, veí que en los Estados Unidos se había armado un corre-corre y yo veía al presidente Donald Trump que tenían que llevarlo a un lugar seguro porque a él mismo querían inyectar primeramente toda cosa que no era normal en el cerebro de un ser humano. Veía que China quería hacer un atentado contra este presidente y ahí hubo un atentado en aquel país que una persona había puesto. A la explosión yo veía que había un corre-corre en aquel país y no había paz como se decía verlo. De repente vi un río que salía y había mucha gente dentro de ese río, parecía como un lugar lleno de lodazal y la gente estaba corriendo desesperadamente. Y de repente veía que llevaban a Donald Trump para llevarlo a un lugar seguro porque había manifestaciones y querían hacer un atentado contra su vida y su gobierno. En ese mismo momento yo podía ver, hermano, que ese país, China, se preparaba con muchos sellos satánicos como el dragón y todo para controlar a la humanidad. Luego habrá paz entre muchos países y cuando digan paz habrá un desorden entre ellos mismos, entre gobierno y corrupto que hay detrás de todo eso. En la otra parte, el Señor me llevó a un lugar y yo podía ver muchas personas que estaban pidiendo misericordia. De esta misericordia, la gente no tenía que comer y el Señor me daba palabra. La otra revelación, yo podía ver mucha gente desesperada y estaban buscando dónde comer. La juventud se había vuelto corrupta en el alcohol, la droga, el cigarrillo, la prostitución y todo lo vicio que le hacía daño a su vida. La voz de Jesús se acerca a mí y me dice: en momentos de abundancia no guardaron en su granero. Ahora hay muchos que están al lloro. En aquello tiempo de abundancia en su vida, nunca se acordaron que vendría día muy mal sobre la tierra. Ahora muchos se están quejando. Muchos se están quejando y en su granero no hay que comer. En aquellos momentos de abundancia caminaban en los deleites
en los placeres de la vida y gastaron todos sus bienes. Me hablaba la voz de Jesús. Era hermosa, hermano, preciosa, maravillosa, y se oía sobre los cielos. Se oía como si fuera cuando un sonido está caminando todo el cielo entero y la gente puede mirar hacia arriba y lo escucha. De repente podía haber muchas madres desesperadas que no tenían que darle de comer a sus hijos y el Señor iba a proveerle comida a aquella persona. Muchas veces decimos que Dios va a proveer. Claro, hermano, Dios te ha dado 2 manos, 2 pies, te ha dado la capacidad de trabajar para que hable y te comunique. Pero muchas veces, como Dios usa a otra persona para darte algo, también tú puedes trabajar porque Dios te ha dado 2 manos y 2 pies, hermano, para suplir. Hoy en día en el mundo muchos están a lo grito, no tienen que comer ni cómo hacer en su vida. En momentos de abundancia andaban como el hijo pródigo. No se acordaron que vendía momentos difíciles a la tierra, y aun cuando estamos en desobediencia contra el Dios Todopoderoso que nos ha creado. Dios nos permite pasar por momentos de dificultades para reconocer que Él es Dios y que Él es Dios sobre todas las cosas que hay en este mundo y que el hombre debe humillarse, arrepentirse de su pecado y venir a Él. Estas fueron las revelaciones que yo recibí, pero otras recibí y el Señor me daba esta palabra, bendito sea Dios. Me mostraba a muchos siervos del mundo. Dios le ha dado un ministerio, le ha dado dinero, lugares de construir la iglesia, y estos siervos han cogido para hacer su propia vida. En un momento también una sierva que le pedí comprar un terreno, yo podía ver las cosas que Dios hacía por cuanto esta persona desobedecían la voz de Él. Podía ver la madre de este joven llorarle a sus hijos por cuanto no había obedecido los mandatos de Dios y que Dios había escogido su lugar para hacer su iglesia y lugares que Dios ha dado a muchos siervos para construir, y ellos se han llevado de la codicia. Me hablaba Jesús y me decía, muchos están como las mujeres de Lot, y me presentó la estatua de la mujer de Lot en aquel momento cuando su corazón se fue a la codicia por los bienes materiales que había en la ciudad o en el pueblo de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por Dios. En aquel momento yo podía ver esa estatua de esa mujer que miró hacia atrás y cayó y se volvió una piedra de sal. Ahí mismo yo podía ver que el hijo de aquella sierva cayeron en el suelo los huesos de él, y vi sangre y hueso. Y el Señor me decía, así en mi pueblo hay mucho como las mujeres de Lot. Su corazón está en los bienes materiales de este mundo. Yo le he llamado para cumplir un ministerio y han cogido de lo que yo le he dado y no han querido suplir para hacer mi obra en la tierra. Muchos están como la mujer de Lot y no van a alcanzar misericordia en mi presencia. Yo pude ver que aquella madre lloraba a sus hijos por cuanto Dios había cogido un lugar y ella se había negado a darle su lugar para Dios. Yo quiero decirte, si Dios te entregó un ministerio, si Dios te dio dinero, si Dios te dio para que supliera su obra, y tú estás cogiendo estas cosas para hacer tus satisfacciones en los bienes materiales de la tierra, tenga cuidado, porque el Señor me hablaba y me mostraba aquella mujer de Lot por codicia de los bienes materiales de este mundo, se volvió una estatua ahí rápidamente y cayó al suelo y se desmoronó. Y veía a aquella mujer sierva llorarle a sus hijos por cuanto Dios le estaba hablando y ella no escuchaba. Quiero darte otra palabra que hoy recibí, muy hermosa esta revelación. Yo diría que esa sería la cuarta. En este momento de que esta mujer y me mostró la estatua de sal, el Señor me estaba hablando y me daba el Salmo 24 para que yo se lo dictara a ustedes, y me lo hablaba en palabra que salía de su boca. Y me dice el Rey de Gloria, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón,
El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puerta, vuestra cabeza, y alzad vuestra puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alza, oh puerta, vuestra cabeza, y alzad vosotras puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Me daba esta palabra que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Podía ver por cuanto esa mujer se había negado darle un lugar para hacer las obras de Dios en la tierra. La tierra, muchos se han adueñado de él. Principalmente el hombre, cuando alguien sale a predicar la palabra de Dios, no quiere que nadie pronuncie el nombre de Dios en la tierra. Dios formó la tierra y todo. Si Dios te ha dado un ministerio, un lugar donde construir una iglesia, y tú lo has cogido para darle satisfacción a los placeres del mundo, o darle lugar al diablo, que el Señor reprenda al diablo, para construir bares, discotecas y otra cosa, Dios te está hablando en este momento. Me hablaba Jesús esta palabra. Muchos están como la mujer de Lot. Me mostró esa mujer cuando tenía esa mirada hacia atrás para codiciar los bienes materiales que había, y se convirtió en una estatua de piedra de sal que estaba ahí. Ahí mismo vi que esa estatua se destruyó, y así mismo me decía el Señor, muchos en su pueblo están así mismo, pero muy pronto vendrá juicio sobre ellos, por cuanto desobedecen a que Dios quiere hacer un llamado a la humanidad que se arrepienta. Pero primeramente Dios está mandando a que se construyan lugares para que las almas puedan venir y aceptar a Cristo. Voy a contarle esta revelación que me dio el Señor el día de hoy, 29 de septiembre 2020. Yo estaba orando mucho al Señor anoche y dije, Señor, ten misericordia. ¿Qué quiere que tu siervo haga? Por favor, Dios, revélame mi pecado. ¿Dónde te estoy fallando? Si mi corazón está en codicio en algo, revélamelo. De repente el Señor me levanta en una revelación. Me muestra un hombre de República Dominicana que en verdad tiene un hijo que es discapacitado. El Señor Jesús me habló y me dijo, ve a él. Cuando me acerco a este joven, el Padre me mira y le digo, soy un siervo de Dios que Dios ha enviado. Me dijo el Señor, ahora pasa tu mano sobre su rostro y declara la palabra en mi nombre y él recibirá sanidad. Cuando paso mi mano sobre el joven, de repente declaro en el nombre de Jesús la palabra de sanidad. Sé libre de toda atadura que te están atando. El joven recobró toda la parte que tenía de su boca, como que tenía discapacidad. Este joven que nació con un problema mental como físico, boca, todo torcido, y fue sano al mismo instante. El Padre me miró y empezó a maravillar a Dios. En este momento se acerca Jesús y me da esta palabra y me hablaba, por cuanto Él ha dado poder a su pueblo y su pueblo no quiere usar la autoridad que Él le ha dado por falta de fe. Me mostró a Mateo 18:5 y me decía esta palabra el mismo Señor. Cuando el Señor hizo ese milagro a través de mí para este joven, el Padre alababa a Dios con su mirada hacia los cielos. Empezó a creer y yo veía que yo empecé a caminar y me iban recibiendo de casa en casa con mucho amor, por cuanto veían el poder de Dios sobre mí. Cuando el Señor dijo, pon la mano sobre él y declara esta palabra en mi nombre, y el joven fue sano completamente de su discapacidad de vida normal que tenía en sentido en la tierra. Tenía atadura de enfermedades que tenía, pero cuando declaré la palabra, fue sano su rostro, todo cambió totalmente. Lo vi un joven normal. Y el Señor Jesús me daba esta palabra y me la hablaba y me decía,
Mateo 18:5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que recibe a uno de sus siervos, el cual él ha enviado, le está recibiendo a él y está haciendo lo que el Padre le ha ordenado. Simplemente tú no recibes al Hijo, sino también al Padre que me ha enviado. Indica que si una persona te recibe como siervo de Dios, te trata bien. Dice la palabra en Hebreo, creo que Hebreo 1:13 o 13:1 dice, no olvide la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Un siervo de Dios, verdaderamente que sea un siervo de Dios, cuando llegue a tu casa es una bendición. Si tú le puedes dar de comer, dáselo, sin reclamo, sin reproche. Dale donde dormir, cuídalo. Vemos el acontecimiento que pasó en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, gloria a Dios, cuando Lot hospedó a estos dos ángeles que vinieron a su casa sin saberlo. Cuando vemos que estos hombres querían tener intimidad sexual con estos hombres que habían visto venir, no sabían que eran ángeles que Dios había enviado para avisarle a Lot de las cosas que ha de venir sobre este pueblo donde vivían, que Dios lo castigaría. Bendito sea Dios. Dice la palabra, no olvide la hospitalidad. Olvide la hospitalidad, hermano. Hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. Eso es muy importante que nosotros recordemos esta palabra. Cuando tú ves que un siervo viene donde ti, si tú tienes para darle de comer, no se lo niegue, porque tú estás haciendo eso con el mismo Señor Jesucristo. Y si se lo está haciendo al Hijo, se lo está haciendo al Padre, y el Padre te va a recompensar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí nos lo está diciendo en el libro de Hebreos, gloria a Dios, 13:2. Bendito sea Dios. Cuando el Señor nos da a través de su palabra que debemos ser primeramente generosos con los demás. Pero el Señor dice en su palabra, gloria a Dios, en el libro de Hebreos 13:2, no olvide la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Vemos en el caso de Lot, hermano, que hospedó dos ángeles en su casa. Bendito sea Dios. Está operando ángeles del reino de los cielos, del reino celestial. Cuando tú llevas un siervo a tu casa, le das de comer, y lo que tú le des, dáselo con el corazón sin reproche. Dice que lo que dé la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, porque mucha gente dan dan algo para la obra de Dios, dan algo para un siervo y quieren hacer que todo el mundo lo sepa. Dice el Señor que ya han tenido su recompensa. No seamos como los fariseos que van y se montan en la plaza haciendo saber a los hombres sus obras. No. Entonces eso era la palabra que el Señor me estaba dando. Que el que recibe a uno de estos que a Él ha enviado, lo está recibiendo a Él. Y yo veía que en esta casa me recibían, por cuanto Dios usó mi mano para traer sanidad sobre aquel joven. Gloria a Dios. Gracias, hermano, es lo que yo le puedo decir. Me faltó una parte en la revelación cuando cuento de Donald Trump, ahora me recuerdo. De repente en ese río que yo veía se había armado un corre-corre y había muchas personas corriendo. De repente yo veía que venía un agua porque la gente estaba como un poco turbida de la mente, estaba pasando un proceso como alienígena en su cabeza por las inyecciones que le habían puesto en el cuerpo humano. Estas inyecciones que han intentado traer sobre la gente es una inyección que va a estar controlando la mente de la gente. Lo viví tan 100% en esta revelación y veía que la gente se quedaba así sonámbulo y como que le controlaban su cabeza, que parecían robots. En este mismo momento lo que yo pude ver también fue que yo vi que venía un agua saliendo donde la gente tenía mucha sed sobre la tierra, y yo vi que la gente estaba corriendo para tomar agua. Cuando fueron a la fuente de agua decía agua envenenada y contaminada. El agua había sido envenenada y contaminada. Yo no sé qué vendrá sobre este planeta Tierra. Muchas de estas revelaciones tal vez no sean para ahora, pero pueden ser por un futuro no muy lejano o para cuando Dios levante a su pueblo. Estas cosas el Señor me las ha mostrado. Yo lo comparto con ustedes por medio de su Santo Espíritu. Me mostró todas estas cosas. Yo las vengo acumulando, las pequeñas revelaciones que Él me viene dando.
Y quiero decirle que voy a subir un mensaje donde yo le estaba hablando de que la mujer pueden predicar o no pueden predicar. Si Dios llamó a una mujer a predicar, según ella, como siempre escuchan una voz, yo tengo todo el respeto, pero cuando yo suba el video será la palabra de Dios la cual yo estaré hablando. Que Dios le bendiga, le traigo esta revelación, que sea el Señor obrando en vuestra vida. Llévenla en oración para que Dios le dé confirmación. Dice la Biblia, no creáis a todos los espíritus. Cualquier persona que viene trayendo una revelación, un mensaje, una visión, pídanle confirmación a Dios para saber si viene de Dios o no viene de Dios, ya que en este último tiempo están saliendo muchos espíritus engañadores disfrazados como ángel de luz. Que Dios te bendiga y te cubra con la sangre poderosa de Jesús. Gracias por llevarme en sus oraciones, hermano. Me voy a apartar muy pronto, ya tengo la confirmación de los 80 días de ayuno y no me van a ver muy pronto. Dios le bendiga y que lo cubra con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo esperaba el día de confirmación cuando empezara el ayuno y ya se acerca. Dios le bendiga, lo quiero con el amor de Cristo. Dios le bendiga.